¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Visión 7 Internacional, en la cual obviamente el tema dominante del día de hoy va a ser lo que sucedió en Japón, este terremoto y las consecuencias que aún está teniendo y seguramente va a tener. Vamos a estar informando a lo largo de toda esta edición de Visión 7 Internacional sobre las novedades, sobre todo lo que se está produciendo y se produjo en las últimas horas en cuanto al terremoto de Japón, sus consecuencias y también cómo está afectando esto a otros países. De todas formas vamos a tener los habituales informes con los cuales hemos trabajado periódicamente cada sábado. Vamos a ocuparnos hoy también de un polémico indulto en Chile que está promoviendo el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo se está planteando esto? ¿Cuál puede ser el alcance de este indulto disfrazado de la necesidad de despoblar las cárceles? Vamos a hablar un poquito de esto. Y Telma, estamos también con otros temas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, también vamos a estar, por supuesto, con el norte de África, con la situación en Libia, el avance del ejército de Gaddafi, cómo implica todo esto, está repercutiendo a nivel mundial, ¿no es cierto? Y también vamos a ir a Wisconsin, el estado en Estados Unidos, que se está rebelando contra su propio Congreso por una ley bastante polémica que han decidido y que realmente perjudica mucho a los trabajadores. Y ya mismo estamos entrando en el tema de Japón y en minutos más vamos a estar acá conversando con un especialista, un geólogo que nos va a estar explicando de qué se trata este tema del terremoto. Algunas de las imágenes que se recibieron a lo largo del día de ayer, cuando nos sorprendía esta noticia, esta terrible noticia del terremoto en Japón. Las consecuencias que todavía, Telma, en vidas humanas es muy difícil hablar, se tiran estadísticas. Sí, se dice nombres, pero cifras, pero la verdad que es muy difícil de saber los muertos, la cantidad de desaparecidos, los daños materiales cuantiosísimos. Ha habido esta mañana dos réplicas más, una de 6.8. Bueno, está todo realmente por informarse y por saberse. Las imágenes son realmente dramáticas. Las imágenes, aparte de la importancia de lo visual en este momento, ¿no? Porque se ven estas olas que dicen que van a 700 kilómetros por hora, que tienen 10 metros de alto, cómo arrasan ciudades enteras, se ha llevado trenes completos, autos, y han afectado incluso, creo, a una central nuclear, ¿no? Exactamente. Vamos a estar hablando en instantes sobre cómo impactó en esta central nuclear. No al nivel de alarma que están planteando algunos, no explotó una central nuclear, sino que se dañó el mecanismo de enfriamiento. Esto indudablemente es una señal de alarma, pero no es igual a una explosión de una central nuclear. Vamos a tratar de ubicarnos a través de un mapa de Japón, donde está ubicado el epicentro. Ahí lo vemos exactamente, costa oriental sobre el Pacífico, zona norte, vemos toda una región que de alguna manera ilustra las ciudades más afectadas. Esa ciudad Sendai, que es la cuarta de arriba para abajo, es de las que se ve ahí arriba, creo que la más poblada, por eso el impacto ahí es mayor. Más de 1 millón de habitantes tiene y es donde se ha centrado quizás el fenómeno más notable. Algunas de las imágenes que veíamos, la ola entrando sobre las ciudades, atravesando una ruta, arrastrando barcos y autos a la vez, es precisamente de la ciudad de Sendai. Algunas de las imágenes de lo que ha provocado incendios, imágenes que habitualmente, Telma, en otros acontecimientos como este no teníamos. Realmente sorprendió mucho este tema de la cantidad de testimonio visual, ¿no? El testimonio visual que realmente es impactante. Vamos a conversar ya mismo, si les parece, con nuestro invitado, con el cual nos va a ayudar seguramente a entender más de estos fenómenos. Es el doctor Andrés Folguera, a quien ya le agradecemos la visita a Visión 7 Internacional. Buenas tardes, es doctor en Geología, profesor e investigador de UBA y CONICET y presidente de la Asociación de Geología Argentina. Bienvenido, Andrés. Un poco la primera reflexión, la pregunta que se hacían muchos ayer, algunos pretendiendo darle respuesta con conocimiento o sin él. Este es un fenómeno totalmente inusual, el del terremoto, o dentro de la estadística se puede decir que es un fenómeno que en algún momento se puede o se debe dar. O sea, lo primero que hay que decir que es un fenómeno usual. Ahora, lo segundo que hay que decir que el terremoto que sentimos ayer, que se sintió en Japón,
no está dentro de los terremotos comunes debido a su energía. O sea, es un terremoto excepcional. Está probablemente entre los 5 o 7 terremotos más grandes desde el momento que se empezó a medir la energía de los terremotos. Lo que me gustaría decir es llegar a una reflexión que me hizo llegar un sismólogo ayer, que es Bob Smalley de la Universidad de Memphis, que es uno de los grandes sismólogos del mundo en este momento, acerca de la periodicidad que se podría esperar de un terremoto de casi 9 en la escala de Richter. ¿Cómo se forman estos terremotos? Estos terremotos, acá tengo una animación muy primitiva, pero básicamente el fondo oceánico Pacífico se introduce bajo el continente asiático y se acumulan tensiones. En cierto momento el continente asiático libera esas tensiones. Hay dos tipos de mecanismos por los cuales ocurre este proceso. Lugares donde todo el tiempo se están eliminando tensiones, o lugares donde las tensiones se acumulan durante mucho tiempo y repentinamente se liberan después de 100, 150 años. Cuanto más largos son los plazos de liberación de tensiones, más grande es el terremoto que se forma. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué ese movimiento que estabas describiendo recién? ¿Por qué es el terremoto? Porque la Tierra está dividida en básicamente 14 placas tectónicas que tienen movimiento independiente unos respecto de otros. Esto es la placa pacífica y esto es la placa asiática. Esto ocurre en toda la periferia del Océano Pacífico. O sea, el Océano Pacífico se mete abajo de Sudamérica y se mete abajo de Asia. A velocidades variables, 7 a 8 centímetros por año. Pero, más o menos, de esa circunferencia que son 40.000 kilómetros, la mitad, 20.000, los sismos o las tensiones son liberadas en forma constante y la mitad tienden a acumularse durante largos periodos de tiempo, 100 a 150 años. Este caso se acumuló energía por un largo periodo de tiempo. Exactamente. Lo interesante es que tenemos 20.000 kilómetros de costa pacífica en las cuales las zonas de subducción, las zonas en las cuales un fondo oceánico se mete bajo el continente, acumulan tensiones durante periodos largos. De estos 20.000 kilómetros, acá tengo una cuenta que me hizo llegar esta mañana, estos terremotos que se generan rompen una zona de fractura de aproximadamente 1.000 kilómetros. Todo el ciclo de réplicas que estamos viendo ahora son terremotos que siguen al gran terremoto, que van iluminando, van describiendo una zona de ruptura que tiene 1.000 kilómetros de largo. En el caso de un terremoto de magnitud 9. Entonces que una zona de 20.000 kilómetros se rompe por 20 terremotos de esta magnitud. 1.000 kilómetros sería el ancho de la hoja que describimos. Exactamente. La zona de esta ruptura, esta zona son 1.000 kilómetros. Claro. Entonces necesitamos 20 terremotos de magnitud 9 para romper esos 20.000 kilómetros. Se calcula más o menos que toda la periferia del Océano Pacífico se rompe en un ciclo de 500 años. O sea que todos los segmentos de esa cuenca pacífica se rompen cada 500 años. O sea, en esos 500 años a cualquier punto de la costa le va a tocar probablemente por lo menos exactamente. Entonces, ¿el cálculo cuál es? Si 500 años para romper 20, quiere decir que un terremoto de magnitud 9 que rompe una zona de 1.000 se da cada 25 años. Sí. Claro. Ese es el cálculo, me lo hizo llegar Bob Smalley de la mañana. Sí. Ahora fíjense lo que pasó. Tuvimos un terremoto en Sumatra en el 2004 de una magnitud mayor que 9. Tuvimos el terremoto de Chile el año pasado de 8.8 y este 8.9. O sea que en 5 años o 6 estamos viendo algo que se podría haber reproducido en 75, estadísticamente hablando. Entonces, si bien es un fenómeno normal, no es normal la periodicidad con la cual se da. ¿Y hay una explicación para No, esta...? estamos dentro de la estadística. La estadística es así, o sea... No, pero digamos, acortamiento de la frecuencia, ¿tiene algún tipo de explicación? No, lo único que obliga es a los sismólogos a replantearse la periodicidad de este tipo de fenómenos. Se pensaban que eran más espaciados y evidentemente no. Otra especulación que se suele escuchar con este tipo de temas. ¿Tiene algo que ver la mano del ser humano en esto? No. ¿La acción humana puede provocar que esto se acelere? Ni el cambio climático, ni el cambio climático producido por el hombre, ni la contaminación, ni la deforestación, ningún proceso humano tiene que ver con estos fenómenos que ocurren hace más de 3.000 millones de años en la Tierra. Y hay evidencias geológicas para saber que ocurren con la misma magnitud. Claro, lo que no teníamos antes era esta cantidad de imágenes, ¿no? Por eso tal vez hoy tenemos un impacto mayor. Eso que dijeron ustedes es interesante. ¿Por qué tenemos tantas imágenes? Primero, porque el mundo está sensibilizado por lo que ocurrió en Chile el año pasado. Sí. Segundo, que esto ocurre en un país desarrollado, donde hay empresarios sobrevolando en helicóptero, funcionarios sobrevolando en helicóptero. Entonces, tenemos un montón de imágenes tomadas de aviones y helicópteros que eran viajes de rutina en Japón. Cuando esto pasó en Sumatra en el 2004, no tuvimos este
este nivel de monitoreo de este proceso. Sí, medios de comunicación con la más elevada tecnología, además. Claro, eso también entonces, más allá de la tragedia, es una excelente oportunidad de entender cómo ocurren estos procesos, con la magnitud que ocurren, ¿no? Vamos a hablar un ratito del tema de la central atómica, digamos, con este acontecimiento que de alguna forma generó algún grado de alarma. Siendo una zona como la de Japón tan sensible al tema de los terremotos, ¿debería haberse tomado algún tipo de precaución de decir, bueno, hay determinadas cosas que en esta zona no convienen o no deberían hacerse? Bueno, yo estoy impresionado porque se supone que Japón, y creo que Japón tiene los estándares antisísmicos más grandes del planeta. Entonces, lo que pasó, bueno, Japón no había sentido un terremoto como este en 140 años, ¿no? Estaba mirando hoy la cantidad de muertes de los terremotos de los últimos años, siempre son números muy chicos. Terremotos de magnitud 7, 8, tuvieron 4 muertes, 20 muertes, o sea, está dentro de... Japón se maneja bien, digamos, tiene planes de defensa civil muy bien instrumentados, bien de antisísmica, y baja cantidad de muertos ante sismos importantes. Sismos equivalentes en Haití produjeron un desastre, en Japón no. Claro. ¿Qué pasó ayer? Y yo estoy sorprendido, honestamente, porque todos los problemas que hay con las centrales nucleares, si bien quizás no hayan explotado, se haya caído un techo, no dejan de estar en una situación de alarma. Entonces, no entiendo bien qué pasó ahí. Ahora, digamos, por la información que vos tenés, y estamos viendo imágenes justamente de la central nuclear afectada, ¿qué es lo que provoca mayor cantidad de muertes, o fundamentalmente las muertes? ¿El terremoto en sí, lo que provoca con su derrumbe, o el tsunami que se provoca con la ola que invade? La pregunta es muy buena. En países subdesarrollados, donde no se instrumentan bien los planes de defensa civil, donde no hay viviendas antisísmicas, donde hay mucha corrupción, que estos planes no se desarrollan, los terremotos matan mucha gente, como en Haití. Un terremoto de magnitud 7, que tiene 1000 veces menos energía que el de ayer, produjo más de 200.000 muertes. Después, en este tipo de países mata mucha gente lo que pasa después de los terremotos. Epidemias. Claro, exactamente. O sea, las epidemias matan muchísima gente. En los países desarrollados como Japón, los terremotos no matan tanta gente. Pero en este caso el tsunami mató muchísima gente, o aparentemente mató. ¿Por qué? La alarma de tsunami es muy buena a nivel global. O sea, ustedes vieron los medios de ayer, se sabía exactamente en qué momento. Pero cuando el terremoto es muy cercano a la costa, si bien la onda sísmica viaja a kilómetros por segundo y el tsunami viaja a 30 metros por segundo, es otro orden de magnitud, al estar muy cerca al epicentro de la zona damnificada, el tsunami llega muy rápidamente. No hay tiempo para la alarma de tsunami. Entonces, yo creo que le pasó eso a Japón. ¿Es verdad que, por ejemplo, los barcos que están en alta mar son menos afectados que los de la costa y por eso se le pide que se alejen de la costa? Sí, porque cuando se genera un tsunami, el tsunami tiene una altura que puede ser de unos pocos metros, pero cuando el tsunami llega a las costas y la onda empieza a interactuar con el fondo marino, se acentúa, se levanta la pared de la ola a 10, 15 metros, como en este caso, y se desacelera también. Entonces, para un barco es mucho mejor pasar por encima una onda de 3, 4 metros que una de 20, 15 metros que está rompiendo sobre la costa. Entonces la orden es que se metan mar adentro. ¿El tsunami se provoca siempre con un terremoto? No, la forma más usual es que cuando se liberan estas tensiones el continente empuja el nivel del mar y levanta un tsunami, es lo que vimos ayer. Sí. Pero también se generan tsunamis por erupciones volcánicas submarinas y por avalanchas de tierras submarinas. Por ejemplo, en el Atlántico, el fondo del océano Atlántico no se mete bajo el continente sudamericano, son parte de la misma placa. Entonces, si hay algún riesgo de tsunami, que es mucho menor que de la cuenca pacífica, es por avalanchas de material que se produzcan por debajo del nivel del mar. Y las consecuencias tienen que ver con lo que decías antes, de la cercanía o no del epicentro del fenómeno con la costa. Sí, los tsunamis tienden a desacentuarse con la longitud, ¿no? Con la distancia al epicentro. De todas maneras, hay condiciones locales de las costas que pueden acentuar algunos tsunamis. Por ejemplo, la bahía de Concepción, me contaba un físico ayer, se sabe históricamente que cuando llega un frente de tsunami vibra de una manera que acentúa el frente de onda. Entonces hay condiciones locales que pueden acentuar los tsunamis y hay sectores de la costa que... ¿Qué significa que acentúa el frente de...? Igual que un puente cuando empezamos a saltar todos juntos y se empieza a acentuar la amplitud de la oscilación, pasa lo mismo con algunas geometrías de costas. Pasa con la resonancia y pasa también
con el ángulo con el cual el frente de olas impacta contra la costa, que también define cuán alta va a ser la ola, o pasa con problemas locales, islas que pueden desacelerar el frente de ondas. O sea, las condiciones locales pueden modificar sustancialmente las características del tsunami que golpean la costa. Andrés, yo tengo una pregunta en relación al tema del desplazamiento del eje de la Tierra. Lo he leído ahora y se ha leído en otras ocasiones de que se desplaza del eje de la Tierra. Quería saber qué significa, si eso es verdad, y bueno, ¿y qué repercusiones puede tener? Bueno, lo que leí hoy a la mañana es que los cálculos del desplazamiento del eje de la Tierra, que son de orden de centímetros que aparecen en los medios, es un cálculo teórico. O sea, dado un sismo de esta magnitud, se prevé que hubo un cambio de 10 centímetros respecto del eje de rotación. Ahora, eso no es ciencia ficción. El terremoto del año pasado produjo un cambio centimétrico en la inclinación del eje terrestre. O sea que probablemente estos cálculos teóricos reflejen la realidad. Ahora, ¿qué significa? Claro, ¿qué consecuencias tiene eso? Ninguna. Eso es importante aclararlo, ninguna. O sea, los medios tienden a paralelizar un proceso con el otro y definitivamente el riesgo de tsunami lejos del epicentro es el riesgo principal. Localmente se van a generar réplicas, ese es el riesgo local. Y el tema del eje terrestre no tiene ningún tipo de impacto, digamos. Es menor eso, cambia la longitud del día en una pequeña fracción, o sea, no imperceptible. ¿Y este tema de las réplicas que se van produciendo, digamos, es esperable, es de alguna forma previsible por cuánto tiempo Cuando se genera un gran sismo con estas características, como dijimos, se genera un plano de ruptura a lo largo del tiempo de 500 a 1000 kilómetros de largo. Ese plano de ruptura se van a alojar sobre ese plano réplicas. Las réplicas son sismos en general de menor magnitud que el terremoto inicial. En este caso seguro van a ser de menor magnitud porque este terremoto está entre los 5 más grandes de la historia. Entonces la posibilidad de que haya una réplica más grande es mínima. ¿Cuánto tiempo va a durar este ciclo de réplicas sobre el plano de fractura? Puede durar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Pero cada vez ocurren más espaciadamente y con menor intensidad. Un dato, el terremoto de Chile del año pasado... Sí. Ustedes saben que en febrero hubo todo un ciclo de terremotos de magnitud 7 en Chile, en la zona de Concepción. Esos son réplicas del terremoto de hace 1 año en Concepción. Se originan sobre el mismo plano de ruptura de hace 1 año. O sea que en Japón podemos esperar un escenario parecido. Y a lo largo de 1 año por ahí. A lo largo de 1 año, pero son terremotos de menor magnitud que el original, que probablemente no produzcan tsunamis. ¿Y cómo se mide la magnitud? ¿Cuál es el máximo? ¿10? Es 10. Cambió la escala con el terremoto de 1960 de Valdivia, que es el terremoto más grande medido, y ahí tuvieron que estirar un poco la escala para que ese terremoto cayera dentro de la escala. Y ese tiene una magnitud en la escala de Richter de 9.5. O sea, el más grande medido tiene 9.5. Doctor Andrés Folguera, le agradecemos muchísimo esta visita y aclararnos algunos temas que a veces sirven para títulos de diario, pero realmente a veces no sirven más que para alarmar. Son fenómenos naturales en los cuales hay que tomar las precauciones del caso y aprender de los mismos, como nos dio la oportunidad este terremoto con las lamentables consecuencias que tiene, obviamente, pero de Japón. Estuvimos con el presidente de la Asociación Argentina de Geología, Andrés Folguera, quien una vez más le agradecemos la visita. Vamos a seguir informando sobre todas las novedades que se van produciendo con respecto al terremoto de Japón, como le decíamos al principio, a lo largo de todo este programa que va hasta las 14 horas.